Las velas en Gossington Hall ardían con una luz dorada y constante aquella Nochebuena, y la señorita Marple, sentada en una silla de respaldo alto cerca de la gran chimenea de piedra, reflexionó que había algo peculiarmente satisfactorio en las velas de cera de abejas. Tenían, pensó, una dignidad que la luz eléctrica nunca lograba del todo, especialmente en Navidad. Lady Bantry, a quien todos llamaban Dolly, pasó junto a ella envuelta en un susurro de seda verde, sus ojos brillando con el placer de una anfitriona que sabe que su fiesta marcha exactamente como debe ser. Jane, querida, ¿estás cómoda ahí? ¿No demasiado cerca de la corriente de aire del pasillo? Perfectamente cómoda, gracias, Dolly, respondió la señorita Marple. Solo estaba admirando tu arco de muérdago. Bastante magnífico. Y de hecho lo era. Suspendido del gran arco que dividía el salón del vestíbulo, el enorme arco de muérdago era una obra maestra de la decoración tradicional. Ramitas de muérdago, con sus blancas bayas cerosas brillando a la luz de las velas, estaban unidas con lazos de cinta roja. Pequeñas manzanas rojas anidaban entre el verdor, y los racimos de acebo brillante proporcionaban un marcado contraste con el tono más suave del muérdago. Barberries, con sus superficies verde grisáceas que captaban la luz, completaban el conjunto. La señora Fostique supervisó todo el asunto, dijo Dolly con orgullo. Recuerda cómo mi abuela solía hacerlos. Las viejas costumbres siempre son las mejores, ¿no crees? Murmuró la señorita Marple en acuerdo, aunque sus ojos agudos ya habían notado varios detalles interesantes en el arco. Pero entonces, la señorita Marple se daba cuenta de todo, una costumbre que le había resultado útil en más de una ocasión. El salón se llenaba agradablemente ahora. El doctor Haddock llegó poco después, frotándose las manos contra el frío y aceptando un vaso de ponche con evidente satisfacción. El reverendo Clement y su esposa Griselda le siguieron, Griselda luciendo encantadoramente joven en un vestido de terciopelo azul oscuro que la hacía parecer, pensó la señorita Marple, un ángel de Navidad. Señorita Marple, dijo Griselda acercándose enseguida, qué bonito verte. ¿No es todo esto perfecto? Hermoso, como algo sacado de una novela victoriana. En efecto, asintió la señorita Marple, aunque creo que las ramas de muérdago se remontan bastante más atrás, ¿no crees? Medievales, tal vez. Esto lo comentó un hombre delgado y de aspecto erudito, con gafas, que se había materializado junto al codo de Griselda. Miles Copplestone, dijo, extendiendo la mano. Estoy catalogando el timbre de Lady Bantry para un artículo sobre sistemas de comunicación domésticos y mansiones antiguas. Cosas fascinantes. Hizo un gesto hacia la pared del fondo, donde un viejo tablero de timbres de sirvientes estaba aún montado, con sus indicadores y etiquetas intactos, aunque el sistema mismo, entendió la señorita Marple, había sido desconectado hacía ya mucho tiempo. El salón verde, la biblioteca, la habitación rosa, leyó Miles con evidente placer. Todo conectado por tubos que corren a través de las paredes. Ingenioso, realmente. Por supuesto, ya nadie los usa, pero el mecanismo todavía está allí. La señorita Marple archivó esta información con interés. Uno nunca sabía que podría resultar útil. La puerta se abrió de nuevo, dejando entrar una ráfaga de aire frío y a 3 invitados más. El hombre que entró primero era grande, de rostro florido e inconfundiblemente próspero. Su risa resonó por todo el salón incluso antes de quitarse el abrigo por completo. Dolly, mi querida Lady Bantry, exclamó. ¡Qué espectáculo espléndido! Absolutamente espléndido. Sir Hugo, dijo Dolly, con bastante menos calidez que la mostrada a sus otros invitados. Qué amable de su parte venir. Y señora Blanc, qué encantadora se ve. La mujer que siguió a Sir Hugo a la luz de las velas era considerablemente más joven que su marido, quizás 30 años frente a los 55 de él. Tenía el cabello oscuro, una cara en forma de corazón y unos ojos que se movían nerviosamente de un lado a otro, como si evaluara a cada persona presente. Su vestido era caro, aunque, pensó la señorita Marple, un toque demasiado a la moda para St. Mary Mead. Muchas gracias por invitarnos, dijo Lilia Blanc con voz suave y sin aliento. Aún somos tan nuevos en el vecindario. Todos han sido tan amables. El tercer miembro de su grupo era un hombre de unos 40 años, alto y bien formado, con la confianza natural de quien está acostumbrado a ser bien recibido. Tenía, notó la señorita Marple, cierto aire militar, aunque vestía ropa de civil. Peter Gaunt, dijo estrechando la mano de Dolly. Espero que no te moleste que me una. Sir Hugo insistió en que viniera a discutir algunos asuntos de negocios. ¿En Nochebuena? Las cejas de Dolly se alzaron ligeramente.
Bueno, supongo que los negocios nunca descansan. Pero esta noche no hablaremos de propiedades, señor Gaunt. Esta noche celebramos. Había un tono en su voz que sugería que el tema de las propiedades no era del todo bienvenido. La señorita Marple, que había escuchado susurros en el pueblo sobre el interés de Sir Hugo Blan en comprar parte de la finca Bantry para desarrollarla, guardó esta observación también. La señora Fostique, el ama de llaves, apareció desde la dirección de las cocinas. Su vestido negro y el tintinear de sus llaves marcaban su autoridad. Era una mujer formidable, pensó la señorita Marple, del tipo de la vieja escuela, la que conocía cada rincón de su dominio y lo custodiaba celosamente. El ponche está listo cuando usted quiera, mi señora, dijo la señora Fostique. Y he hecho que la muchacha encienda las velas en la galería para los villancicos. Excelente, Emiline. Piensas en todo. La severa expresión de la señora Fostique se suavizó ligeramente. 40 años en Gossington, dijo. Una aprende lo que se necesita. Más invitados llegaron, el coronel y la señora Melrose, el joven doctor Griffiths del consultorio, varias familias del pueblo y, finalmente, el inspector Slack, que parecía bastante incómodo en su mejor traje. Era, explicó Dolly a quienes no lo sabían, un invitado por cortesía de sus hermanos esa noche. El salón creció más cálido y ruidoso. El ponche fluía libremente. Alguien comenzó a tocar el piano en la sala de dibujo, y pronto un pequeño grupo se reunió para cantar villancicos. La señorita Marple aceptó un vaso de ponche de Dolly y se acomodó para observar. Sir Hugo Blan, notó, sostenía su corte cerca de la chimenea, hablando en voz alta sobre el progreso y las comodidades modernas. Su esposa estaba cerca, pero su atención parecía centrada en Peter Gaunt, que se apoyaba con estudiada informalidad en la repisa de la chimenea. Cuando Lilia atrapó la mirada de Gaunt, algo pasó entre ellos, entendimiento, conspiración, o simplemente el reconocimiento mutuo de dos personas aburridas de los pronunciamientos de Sir Hugo. El reloj del vestíbulo comenzó a dar las campanadas del cuarto de hora, 8:45. Dolly aplaudió para llamar la atención. Damas y caballeros, en solo 15 minutos reviviremos una vieja tradición de Gossington. A las 9 en punto, la primera pareja en besarse bajo el arco de muérdago ganará la manzana dorada. Señaló el arco, donde efectivamente colgaba una pequeña manzana dorada, brillante y prominente. Mi abuela siempre decía que traía buena suerte para el año venidero. Hubo risas y aplausos. La voz de Sir Hugo resonó por encima del murmullo. Una idea capital. Reclamaré el honor. ¿Qué dices, querida? Se dirigió a su esposa con una galantería que parecía algo forzada. ¿Deberíamos marcar la moda? Lilia sonrió, pero la señorita Marple, observando, pensó que la sonrisa no llegaba del todo a sus ojos. Por supuesto, Hugo, dijo ella. Lo que quieras. Los villancicos se reunían ya en la galería superior, con sus libros de música abiertos, listos para proporcionar el acompañamiento perfecto a la costumbre del beso. Dolly estaba radiante de satisfacción por lo bien que todo iba. El doctor Haddock había encontrado un cómodo sillón y se entregaba a una conversación seria con el vicario sobre asuntos parroquiales, mientras la señorita Marple, con sus agujas de tejer haciendo clic suavemente, notó que Peter Gaunt se había escabullido hacia el pasaje que conducía a la parte más antigua de la casa. También observó que la señora Fostique ajustaba las velas cerca del arco con cuidadosa precisión y que Miles Copplestone se había colocado donde podía ver el tablero de los timbres. La señorita Marple reflexionó brevemente que Gossington Hall, aquella Nochebuena, contenía todos los elementos de un rompecabezas muy bonito, en verdad. Si tan solo hubiera sabido lo oscuro que ese rompecabezas resultaría ser. Las campanas del reloj sonaron las 9. En el mismo instante, una ráfaga de aire recorrió el salón, haciendo que las velas parpadearan y que la llama de la chimenea titilara como si un espíritu invisible hubiera cruzado el umbral. Un silencio breve cayó sobre el grupo, seguido de risas nerviosas. ¡Ah, la suerte del muérdago!, exclamó Dolly, rompiendo la tensión. Rápido, Sir Hugo, antes de que alguien más reclame el premio. Sir Hugo tomó la mano de su esposa y la condujo bajo el arco. Las voces se alzaron en un murmullo alegre mientras los villancicos empezaban a cantar Silent Night desde la galería superior. La manzana dorada brillaba sobre ellos, suspendida en la tenue luz. Por la buena fortuna y el amor eterno, declaró Sir Hugo, inclinándose hacia Lilia. Pero antes de que sus labios la rozaran, un sonido seco, una especie de crujido sordo, atravesó el aire. Al principio, algunos pensaron que provenía de la chimenea, pero luego se oyó un leve gemido y un vaso cayó al suelo, haciéndose añicos. Lilia Bland se tambaleó,
sus ojos muy abiertos, su rostro completamente blanco. «Lilia», gritó Sir Hugo, sosteniéndola. La mujer trató de hablar, pero solo escapó de sus labios un suspiro quebrado. Luego, lentamente, se desplomó. El doctor Griffiths se abrió paso entre la multitud y se arrodilló a su lado. Hubo un murmullo general, un torbellino de confusión, y Dolly, con las manos en el pecho, exclamó: «Por el amor de Dios, doctor, ¿qué le pasa?». El joven médico se incorporó al cabo de unos segundos, su rostro grave. «Está muerta». El silencio que siguió fue casi irreal. Las llamas chispearon en la chimenea y el viento afuera aulló entre los árboles como si la casa misma lamentara la noticia. Sir Hugo soltó un rugido de incredulidad. «Imposible. No puede ser. Estaba perfectamente bien hace un minuto. Perfectamente bien». Pero la señorita Marple, que había permanecido inmóvil durante todo el tumulto, se adelantó despacio. Sus ojos, fríos y analíticos, recorrieron la escena, el arco de muérdago, el vaso roto en el suelo, el ligero hilo de humo que ascendía de una vela derramada, y la manzana dorada que ahora colgaba torcida, como si alguien la hubiera rozado con prisa. «No, Sir Hugo», dijo finalmente, su voz suave pero firme. «No estaba perfectamente bien. No desde hace un buen rato, me temo». El inspector Slack, pálido y descompuesto, intervino. «¿Qué quiere decir, señorita Marple?». Ella levantó la vista hacia el arco. «Eso», dijo señalando. «El muérdago. O, más bien, la cinta con la que fue colgado. Sospecho que alguien lo trató con una sustancia muy particular. Bastaría un ligero contacto, o un beso». Un estremecimiento recorrió la habitación. Sir Hugo miró el arco con horror. «¿Está sugiriendo que alguien intentó asesinarla?». «No», respondió la señorita Marple con calma. «No lo intentó. Lo logró». Dolly se dejó caer en un sillón, temblando. El fuego chispeó de nuevo, arrojando sombras que se extendieron como dedos sobre las paredes. El doctor Griffiths apartó una mechón del rostro de Lilia con delicadeza, pero su expresión decía todo, no había nada que hacer. La señora Fostique se persignó lentamente. «Dios nos ampare», susurró. La señorita Marple observó entonces al grupo reunido, cada rostro, cada mirada desviada, cada respiración contenida. Su voz, apenas un murmullo, rompió el silencio final. «Hay un asesino entre nosotros. Y, si no me equivoco, esta no era la primera vez que intentaba matar. Solo que esta vez, lo consiguió». El reloj dio una sola campanada más. En algún lugar del pasillo, un timbre sonó débilmente. Y así comenzó el caso que, más tarde, St. Mary Mead recordaría como el asesinato bajo el muérdago. Su atención se fijó en los indicadores con intensidad académica, con la esperanza de ver un anillo, explicó antes a cualquiera que quisiera escuchar, simplemente para verificar que el mecanismo aún respondía, para tensar los cables. Investigación pura, tú entiendes. El reloj dio sus 9 campanadas. Un silencio cayó sobre la habitación. Incluso la conversación junto a la chimenea se apagó. Todas las miradas se dirigieron hacia el arco, donde Sir Hugo se puso de pie, con el pecho hinchado como un pavó, sosteniendo ahora firmemente el brazo alrededor de la cintura de su esposa. Las primeras notas de un villancico descendieron desde la galería, dulces y puras en el repentino silencio. El coro había elegido bien, la antigua melodía llenó la sala con una belleza que hizo que hasta los corazones más prosaicos se elevaran. El acebo y la yedra, cuando ambos crecen, cantaban las voces. De todos los árboles del bosque, el acebo lleva la corona. Sir Hugo se volvió hacia su esposa. Hizo un gesto bastante teatral, inclinándose con cortesía exagerada, como si estuvieran en un gran baile y no en una fiesta de Navidad de pueblo. Varias personas se rieron. Alguien gritó palabras de aliento. El rostro de Lilia estaba pálido a la luz de las velas, su expresión ilegible. Sir Hugo se enderezó tras su reverencia, tomó la mano de su esposa y dio un paso directamente debajo del arco de besos. Quizás durante 2 segundos no pasó nada. Entonces, la expresión de Sir Hugo cambió. Sus ojos se abrieron de par en par. Su boca se abrió como para hablar, pero no salió ningún sonido. Su mano libre voló hacia su garganta. «Hugo», la voz de Lilia era incierta. Sir Hugo se sobresaltó. Fue un movimiento terrible, antinatural, como si una mano invisible lo hubiera agarrado y tirado hacia arriba. Todo su cuerpo se puso rígido. Un extraño sonido de ahogo se le escapó de la garganta. «Hugo», el grito de Lilia cortó el villancico como un cuchillo.
Las rodillas de Sir Hugo se doblaron. Cayó primero sobre ellas, luego hacia adelante, de bruces, con una horrible finalidad. Sobre él, el arco de besos se balanceó ligeramente, aunque nadie lo había tocado. Por un momento, hubo un silencio absoluto. Incluso los villancicos se detuvieron, sus voces apagándose en confusión. Entonces, todos parecieron moverse al mismo tiempo. El doctor Haddock fue el primero en llegar al hombre caído, su formación médica anulando el shock que había congelado a los demás. Cayó de rodillas, sus manos se movían rápida y profesionalmente. «Dadle aire», ordenó. Todos atrás. Dolly se había puesto blanca. El inspector Slack empujó entre la multitud, los instintos del policía rural alertas a pesar del entorno social. Lilia se quedó inmóvil, las manos extendidas como si quisiera alcanzar a su marido, su rostro una máscara de incomprensión. La señorita Marple permaneció en su silla, pero sus ojos estaban muy ocupados. Se fijaron en el arco sobre el hombre caído, las cintas rojas del lazo de besos parecían estar extrañamente altas contra el cuello de Sir Hugo. Notó como el muérdago todavía se movía un poco, aunque toda brisa había sido excluida por las puertas y ventanas cerradas. Observó los rostros de los presentes, conmoción, horror, confusión, y, en una cara, tal vez algo completamente distinto. El doctor Haddock levantó la vista, su expresión era grave. «Me temo que se ha ido». Una mujer gritó. Podría haber sido Lilia, o alguna de las damas del pueblo. El sonido fue seguido por un murmullo de voces que aumentaba en volumen y confusión. «Su corazón», dijo alguien. «Corazón débil, demasiada emoción». «El ponche», sugirió otra voz. «Quizás el golpe fue demasiado fuerte». «Tonterías», replicó secamente el doctor Haddock, examinando ahora el cuello de Sir Hugo, sus dedos suaves pero minuciosos. «No hay olor a alcohol en su aliento, y en cualquier caso, un hombre no muere así de un golpe, fuerte o no». «¿Entonces qué?». La voz de Dolly tembló. El dedo de Haddock trazó algo en la garganta de Sir Hugo, justo por encima del cuello de la camisa. «Hay una marca aquí. Un surco, estrecho y profundo, como si algo se hubiese apretado alrededor de su cuello». «Pero no hay nada», dijo Slack, inclinándose para mirar. «Sin cuerda, sin cordón, nada». «Y, sin embargo», dijo Haddock sombríamente, «este hombre fue estrangulado». La palabra cayó en la habitación como una piedra en aguas tranquilas. «Estrangulado, en una fiesta de Navidad, bajo el arco de besos, con la mitad del pueblo mirando». «Imposible», murmuró Peter Gorn desde algún lugar cerca de la chimenea. «Todos estábamos mirando. Nadie lo tocó. Simplemente cayó». «Sin embargo», repitió Haddock, todavía examinando el cuello, su profesionalismo en marcado contraste con la creciente histeria que lo rodeaba. «La marca es inconfundible, ligadura por estrangulación». La señorita Marple finalmente se levantó de su silla. Se movía lentamente, como correspondía a su edad, pero con propósito. Se acercó al arco, cuidando de no tocar nada. Sus ojos se dirigieron primero al gancho superior, luego a las cintas rojas, y por último al suelo, cerca del rodapié, donde el viejo tablero de timbres colgaba en la pared. «Señorita Marple», comenzó el inspector Slack, su tono sugiriendo que debía mantenerse a distancia. Pero la señorita Marple no lo escuchaba. Estaba mirando el suelo, donde yacía la cinta roja del lazo en una configuración extrañamente retorcida. Miró luego hacia el tablero, donde Miles Copplestone permanecía inmóvil, con el rostro blanco como la tiza. «El indicador», susurró Copplestone. «El indicador verde del salón». Lo vi moverse justo cuando empezó el segundo verso. Lo vi temblar. «Las campanas están desconectadas», dijo la señora Fostique automáticamente, aunque su voz carecía de convicción. La señorita Marple no dijo nada, pero sus ojos, brillantes y agudos como los de un ave cazadora, no dejaron nada sin observar, ni la leve marca en el suelo, ni la posición del arco, ni los rostros de los reunidos en aquel salón iluminado por velas. El asesinato había llegado a Gossington Hall en Nochebuena, y la señorita Marple lo sabía con la certeza innata que solo dan los años de experiencia. Nada en esta muerte era tan simple como parecía. Sus pies, sus rodillas se quejaban audiblemente. «Pero creo que debemos examinar ese arco. Con mucho cuidado, por cierto. La respuesta a cómo murió Sir Hugo está colgando, literalmente, sobre nuestras cabezas». Un paso detrás de ellos hizo que ambos se giraran. Miles Copplestone estaba en la puerta, su rostro aún pálido, sus manos retorciéndose nerviosamente. «Inspector, debo contarle algo sobre el tablero de campanas». Lo estaba observando, ¿ve? Por mi investigación.
Y vi claramente el movimiento del indicador, el del salón verde. Se estremeció justo cuando el villancico comenzó. Las campanas están desconectadas, dijo Slack automáticamente. Sí, señora Faust que lo dijo. Pero vi lo que vi, replicó Copelstone, con la terquedad de un hombre que confía en sus propias observaciones. El indicador se movió. Algo tiró de ese alambre, o cable, o lo que sea que conecte las campanas. La señorita Marple inclinó la cabeza, pensativa. Señor Copelstone, usted dijo que ha estado catalogando el sistema de campanas para un artículo. ¿Entiende cómo funciona? Claro que sí. En realidad, es muy sencillo. Los cables pasan por tubos en las paredes desde los tiradores de campana en cada habitación hasta los indicadores del tablero. Cuando alguien toca la campana del salón verde, el cable tira del indicador, que se mueve para mostrar qué habitación requiere atención. Los tubos todavía están ahí, incluso si los cables están desconectados, algo así como las vías del tren que permanecen después de que el tren deja de correr. Y esos tubos recorren las paredes, debajo de los pisos, sobre los techos, donde sea necesario conectar las habitaciones con el tablero central. Es una casa antigua, señorita Marple, el sistema es bastante extenso. Algunos de los tubos probablemente pasen bastante cerca de este mismo arco. La señorita Marple miró hacia arriba, luego hacia el tablero de campanas en la pared, y finalmente hacia el rodapié que corría a lo largo de la base del muro. Su mente estaba haciendo conexiones, viendo posibilidades que aún eran demasiado nebulosas para articular, pero que ya tenían la forma de algo terrible y muy ingenioso. Inspector Slack, dijo al fin, creo que debemos examinar tres cosas con mucho cuidado: la cinta que sujeta el arco, el gancho del que cuelga y el sistema de campanas que el señor Copelstone ha estado estudiando. Sospecho que encontraremos que todos están conectados, de una manera muy desafortunada. ¿Conectados? ¿Cómo? Eso, dijo la señorita Marple, es lo que debemos descubrir. Pero creo que encontraremos que alguien ha sido muy inteligente, en verdad. Alguien que ha utilizado la estructura misma de Gossington Hall, como instrumento de asesinato. Slack la miró fijamente, su expresión oscilando entre el escepticismo y una creencia reticente. En el salón más allá, las voces subían y bajaban, alguien estaba llorando, alguien más exigía que se le dejara salir. Se oían los pasos pesados del alguacil en el pasillo exterior. La Navidad en Gossington Hall se había convertido en algo muy oscuro, en efecto. Y la señorita Marple, mirando la cinta manchada de sebo a la luz de las velas, sabía que apenas habían comenzado a descubrir la verdad. El alguacil, un joven llamado Willis, a quien la señorita Marple reconoció del pueblo, había sido enviado a buscar una escalera de mano del cobertizo del jardín. El inspector Slack caminaba de un lado a otro mientras esperaban con impaciencia, su anterior renuencia a involucrar a la señorita Marple aparentemente olvidada ante sus observaciones sobre la cinta y el sistema de campanas. Si tiene razón en esto, señorita Marple, dijo él, no por primera vez. Si alguien hubiera preparado algún tipo de artilugio que usara la propia casa, bueno, es diabólico. Eso es lo que es. Diabólico, en efecto, respondió la señorita Marple. Aunque a menudo he descubierto que los planes más diabólicos son, en realidad, los más simples, una vez que uno los entiende. La complejidad es el enemigo del crimen exitoso, inspector, crea demasiadas oportunidades de error. Willis regresó con la escalera y Slack la colocó cuidadosamente bajo el arco. La señorita Marple observó cómo el inspector subía, su peso haciendo que la escalera crujiera alarmantemente. Cuando llegó al nivel del arco de besos, hizo una pausa, estudiándolo con la atención concentrada de un hombre que ha aprendido a tomar en serio las corazonadas de las mujeres mayores. Hay algo extraño aquí, gritó hacia abajo. ¿La cinta? No se ve del todo bien. Diferentes texturas. Exactamente, dijo la señorita Marple. ¿Podría bajar el arco, inspector? Creo que debemos examinarlo más de cerca. Fue necesario hacer algunas maniobras, pero finalmente Slack logró desconectarlo del soporte de hierro y bajarlo con cuidado al suelo. A la luz más brillante de las velas, ahora dispuestas alrededor del salón a petición de la señorita Marple, la construcción decorativa se hizo más clara. La señorita Marple se arrodilló de nuevo, moviendo los dedos con sorprendente delicadeza sobre las uniones de la cinta. La parte frontal del arco, la visible para los invitados, estaba atada con cinta de satén rojo. Tenía un brillo encantador y, a lo largo de un borde, corría una hilera de diminutos bucles decorativos, lo que los modistas llaman un borde de pavó real. Pero mientras sus dedos seguían la cinta alrededor del follaje en la parte trasera, algo cambió. La textura se volvió más áspera bajo su tacto.
Se inclinó más cerca, ajustándose las gafas. Inspector, ¿podría traerme esa vela un poco más cerca? Con la luz mejorada, la verdad se volvió inequívoca. Donde la cinta pasaba por detrás del lazo, fuera de la vista desde el pasillo, la tela cambiaba por completo. El satén suave daba paso a un tejido más grueso, con una textura acanalada distintiva. Las dos cintas habían sido unidas con puntadas cuidadosas, casi invisibles a menos que uno las buscara. Dos cintas diferentes, murmuró Slack, cosidas juntas en la parte trasera, donde nadie las vería. Exactamente, dijo la señorita Marple. Sus dedos encontraron la costura, examinando cada pequeño nudo. Y el hilo utilizado para unirlas también es interesante. Mire aquí, inspector, seda color crema. Tiene una calidad particular. Levantó la vista, buscando a la señora Foske, que había regresado a la sala, observando los procedimientos con una expresión rígida, como si la noción misma de un asesinato en Gossington Hall fuera un insulto personal. Señora Foske, ¿podría preguntar qué hilo suele usar para las reparaciones domésticas? Cortinas, remiendos, ese tipo de cosas. Seda color crema, señorita Marple. Peso número 50. He usado el mismo proveedor durante 20 años. ¿Por qué pregunta? Porque esta puntada de aquí, dijo la señorita Marple, señalando la unión de las dos cintas, parece hecha con ese mismo hilo. ¿Usted reparó esta cinta, señora Foske? El rubor le subió por el cuello al ama de llaves. Puede que lo haya hecho, admitió. El satén se estaba deshilachando. Recuerdo que tomé una pieza de cinta más fuerte para reforzarlo. Pensé que funcionaría bien, escondido detrás del follaje. No estoy sugiriendo nada, señora Foske, dijo la señorita Marple suavemente. Solo intento entender cómo se construyó este arco. Usted actuó con prudencia al reforzar la cinta. Pero, ¿cuándo hizo esta reparación? Debió haber sido por la mañana, dijo la señora Foske tras pensar. Sí, lo recuerdo. Estaba colocando el acebo cuando noté el satén desgastado. Lo reforcé de inmediato. No podía permitir que las decoraciones lucieran descuidadas, no con Sir Hugo y sus invitados de Londres. ¿Y después de la reparación? Lo volví a colgar en el gancho yo misma. Luego me dediqué al resto de mis tareas, el ponche, los vasos, los canapés. La señorita Marple asintió, pensativa. Estaba examinando otro detalle, una única fibra atrapada en una de las puntadas. Era sintética, transparente, con una calidad que sugería fuerza a pesar de su finura. Inspector, dijo en voz baja, debería mirar esto. Slack se inclinó. ¿Qué es? Parece, hilo de pescar. Eso creo que es exactamente lo que es, asintió ella. Nylon. Del tipo moderno que usan los pescadores. Hilo de pescar, en una decoración navideña, murmuró Slack. La línea de pesca tiene muchas propiedades útiles para alguien que planea un asesinato, replicó la señorita Marple. Es fuerte, casi invisible y corre suavemente, especialmente cuando está lubricada con sebo, por ejemplo. Las piezas empezaban a encajar en su mente. Cinta que cambiaba de satén a tejido grueso. Una mancha grasienta de sebo. Una fibra de nylon. Un indicador de campana que se movió cuando no debía. Y un hombre estrangulado bajo el muérdago, sin arma visible. La cinta del tejido grueso, dijo lentamente la señorita Marple, dejaría exactamente el tipo de marca que observamos en el cuello de Sir Hugo. Ese patrón de diamante, la huella característica del grano acanalado. Pero el satén, al frente, parecería completamente inocente a cualquiera mirando desde el salón. ¿Está diciendo que la cinta era el arma homicida? Digo que era parte del mecanismo, respondió ella. La parte oculta, por así decirlo. La señorita Marple se puso de pie, sacudiendo el polvo de su falda. Pero una cinta no puede tensarse sola, inspector. Algo, o alguien, debió haber proporcionado la fuerza. Y eso nos lleva de nuevo a la observación del señor Copplestone sobre el tablero de campanas. El rostro de Slack se ensombreció. ¿Cree que alguien usó el sistema de campanas? ¿Tiró de uno de esos cables para apretar la cinta alrededor del cuello de Sir Hugo? Es una posibilidad que debemos explorar, dijo ella. Supongamos que una línea, tal vez un hilo de pescar, se enhebró a través de uno de esos tubos. Supongamos que estaba conectada a la cinta acanalada, engrasada con sebo para que corriera silenciosamente sobre el gancho de metal. Y supongamos que alguien, en el momento exacto, tiró de esa línea desde otra habitación. Las implicaciones flotaban en el aire como humo. Un asesinato cometido a distancia.
Un mecanismo tan simple, como mortal. Usando la propia estructura de Gossington Hall como instrumento de muerte. Debemos examinar el sistema de campanas, dijo Slack con decisión. Los tubos, los cables, todo. Y debemos averiguar quién estaba en el Salón Verde, o cerca de él, a las 9. La señora Foske se había puesto muy pálida. El Salón Verde está cerrado por el invierno, dijo. Yo misma lo cerré en noviembre. Solo yo tengo la llave, y la he tenido conmigo toda la noche. ¿En serio? El tono de Slack se agudizó. ¿Y dónde estaba usted a las 9, señora Foske? En el salón, inspector, respondió ella. Cuidando las velas y vigilando las corrientes de aire. Vi a Sir Hugo caer, igual que todos los demás. La señorita Marple no dijo nada. Pero estaba pensando, en llaves y habitaciones cerradas, y en las muchas formas en que ambas pueden ser eludidas por alguien con suficiente determinación. Pensaba en el cebo, en el hilo de pesca, y en el curioso hecho de que Peter Gaunt había mencionado pasar por el Salón Verde cuando, según la señora Foske, no tenía por qué estar en ningún lugar cerca de él. La verdad estaba allí, en algún lugar, en esa maraña de cintas, cables y puertas cerradas. Solo necesitaba encontrar el hilo que lo desenredara todo. Miles Copplestone demostró ser sorprendentemente útil una vez que el shock inicial hubo pasado. Se acercó al tablero de campanas con el entusiasmo de un erudito ante una fuente primaria. Su anterior palidez fue reemplazada por el rubor del entusiasmo intelectual que puede anular incluso las circunstancias más macabras. Ya ves, explicó, pasando los dedos por el marco de madera pulida, este es un ejemplo particularmente bueno de un sistema victoriano tardío. Los indicadores están pesados, de modo que se balancean cuando se tira del cable y luego vuelven al reposo. Cada habitación tiene su propio cableado a través de los tubos en las paredes. La señorita Marple estaba de pie junto a él, con los ojos fijos en el indicador etiquetado como Salón Verde. Colgaba inmóvil ahora, un pequeño puntero de latón contra un fondo pintado. ¿Y viste este movimiento? Así fue, señorita Marple. Tal como comenzó el segundo verso del villancico, tembló claramente. No un balanceo completo, ¿entiendes? Solo un temblor, como si algo hubiera tirado del cable momentáneamente. ¿Qué hora habría sido eso? Copplestone consultó su reloj de bolsillo, un gesto que parecía habitual. El primer verso comenzó exactamente a las 9. Cada verso dura unos 30 segundos. Así que el segundo habría empezado a las 9:28, para ser más exactos. Lo cual coincidiría, dijo la señorita Marple en voz baja, con el momento en que Sir Hugo se desplomó. El inspector Slack había estado escuchando con creciente interés. Dio un paso adelante, examinando el tablero con el ojo atento de un policía. La señora Foske dice que el sistema está desconectado, que estos cables ya no están conectados a nada. Los timbres de las habitaciones han sido retirados, confirmó Copplestone, pero los cables, o mejor dicho los tubos que los albergaban, permanecen dentro de las paredes. Sería una tarea tremenda eliminarlos, habría que abrir los muros. Nadie se molesta en hacerlo en las casas antiguas. Simplemente se desconectan las partes visibles y se deja la infraestructura en su lugar. La señorita Marple se acercó al tablero. Sus ojos, aún agudos a pesar de los años, estudiaban el área donde estaba montado. Allí, en el borde del marco, algo llamó su atención. Inspector, su linterna, por favor. Slack sacó una pequeña linterna eléctrica y dirigió el haz hacia donde la señorita Marple indicaba. A la luz, un pequeño objeto se hizo visible, encajado entre las tablas del marco y la pared, una única espina de acebo, su punta incrustada en la grieta como si algo hubiera pasado por allí con fuerza suficiente para atraparla. Como si, murmuró la señorita Marple, una cuerda o línea se hubiese arrastrado más allá de este punto. Examinó la parte trasera del tablero, cuidando no alterar nada. Varias tuberías de latón emergían de la pared, cada una conectada a un indicador del frente. El tubo del Salón Verde corría verticalmente hacia el zócalo. Señor Copplestone, ¿sería tan amable de mirar de cerca este tubo, el del Salón Verde? Dígame qué observa. Copplestone, con atención erudita, sacó una lupa de su bolsillo, lo que hizo que la señorita Marple sonriera levemente. El interior del tubo, informó tras un momento, parece estar relativamente libre de polvo por las primeras pulgadas. Sería de esperar que estuviera lleno de polvo y telarañas, pero esta sección está casi limpia, como si algo hubiese pasado por allí recientemente. Excelente, asintió la señorita Marple. ¿Y puede ver más allá de esos centímetros? Es bastante oscuro,
pero creo ver polvo más abajo. Solo la parte superior parece despejada. El inspector Slack comenzaba a mirar como un hombre que ve emerger una imagen de la niebla, aunque aún sin entender todos los detalles. ¿Está sugiriendo que alguien pasó una línea por este tubo? Eso, dijo la señorita Marple, es precisamente lo que debemos determinar. El tubo baja hasta el zócalo, ¿lo ves? Desde allí, presumiblemente continúa a través de las paredes hasta el salón verde, aunque también podría conectarse con otras partes de la casa. Estos viejos sistemas de campanas eran bastante complejos. Se volvió hacia la señora Fosdick, que había permanecido rígida durante todo el examen, su rostro mostrando una mezcla de interés profesional y profunda ofensa por el uso de su casa con tales fines. Señora Fosdick, usted conoce Gossington mejor que nadie. ¿Por dónde pasa este tubo? ¿Podría rastrear su camino por la casa? La ama de llaves consideró la pregunta con expresión concentrada. El salón verde está en el lado este, más allá de la sala de estar. El tubo correría a lo largo de la pared exterior, por el zócalo, hasta la campana que solía colgar junto a la chimenea. Pero hay uniones, lugares donde los tubos se dividen, como las ramas de un árbol que conectan con el tronco principal que lleva hasta este tablero. Una línea pasada por este tubo podría emerger no solo en el salón verde, sino también en otros puntos. Podría ser, murmuró la señorita Marple. Aunque necesitaríamos conocer bien el sistema. Mi difunto padre fue mayordomo aquí durante 30 años antes que yo, respondió la señora Fosdick. Conocía cada tubo y cruce. Lo aprendí de él, aunque confieso que no he pensado en ello en años. La señorita Marple asintió lentamente. Su mente trabajaba, visualizando cómo una línea podría correr desde el arco del beso hacia abajo, a través del tubo, dentro de las paredes. Alguien con conocimiento de la casa, alguien que había estudiado sus sistemas o tenía acceso a los planos. Señor Copplestone, dijo, en su trabajo de catalogación, ¿ha hecho algún diagrama que muestre por dónde corren estos tubos? Sí, los tengo. Dibujos detallados. Están en la biblioteca, dentro de mi portafolio. Entonces, concluyó la señorita Marple, deberíamos examinarlos con mucho cuidado. Y luego, visitar el salón verde, bloqueado o no. Porque sospecho que encontraremos allí el otro extremo de nuestra línea, y con él, la prueba de quien tiró de ella a las 9 en punto, en Nochebuena. Las piezas comenzaban a encajar, cada pista encontrando su lugar con una precisión inquietante, el indicador tembloroso, el tubo despejado, la espina de acebo, todo hablaba de una línea que corría a través de los pasajes ocultos de Gossington. Una línea que conectaba el arco del beso con algún punto distante desde donde un asesino podía tirar sin ser visto. Era, reflexionó la señorita Marple, un plan realmente ingenioso, y terriblemente cruel. Ella volvió a concentrarse en el rollo de papel, examinándolo desde todos los ángulos. Allí, en una esquina, una leve marca llamó su atención. Estaba manchado, pero aún parcialmente visible, la impresión de un pulgar hecha en sebo y transferida al papel. Inspector, debería recoger esto con cuidado. Una huella dactilar, incluso una hecha en grasa, podría resultar útil. Slack tomó el periódico con renovado respeto. Tiene usted toda la razón, señorita Marple. Tiene toda la razón. Se movieron hacia el pasaje que conducía al ala este de la casa, donde el salón verde yacía cerrado y oscuro. Pero la señorita Marple se detuvo en el umbral, con la mano en el brazo de Dolly. Lady Bantry, debo preguntarle algo. Los invitados de esta noche, ¿alguno de ellos había visitado Gossington antes de hoy? ¿Alguno tuvo oportunidad de estudiar la distribución de la casa? Dolly reflexionó, con el rostro demacrado por la fatiga y la conmoción. Sir Hugo y su esposa vinieron a tomar el té la semana pasada. El señor Gaunt ha estado aquí varias veces en el último mes, discutiendo el plan de desarrollo de la propiedad. Parecía bastante interesado en la casa en sí. Preguntó sobre la edad de varias características, la construcción original, ese tipo de cosas. ¿De verdad lo hizo? El tono de la señorita Marple era pensativo. ¿Y exploró la casa? ¿Visitó las secciones más antiguas? Pidió ver la galería larga y las antiguas dependencias de servicio. Dijo que tenía interés en la arquitectura doméstica victoriana. Me pareció lo bastante inofensivo, así que pedí a la señora Fosdick que le mostrara el lugar. La señora Fosdick asintió de mala gana. Estaba particularmente interesado en el sistema de campanas, ahora que lo pienso. Me hizo todo tipo de preguntas sobre cómo funcionaba, por dónde pasaban los tubos. Pensé que simplemente sentía curiosidad por las casas antiguas. Quizás lo era, dijo la señorita Marple,
o tal vez su curiosidad tenía un propósito más siniestro. Continuaron avanzando por el pasillo. La luz de las velas proyectaba largas sombras sobre las paredes revestidas con paneles. El salón verde los esperaba y, con él, la señorita Marple sospechó, la última pieza de ese rompecabezas mortal. Antes de aventurarse al salón verde, el inspector Slack insistió en establecer un cronograma. Era, dijo firmemente, procedimiento policial estándar, y la señorita Marple, que no tenía ninguna objeción a los procedimientos estándar cuando se aplicaban con sensatez, estuvo de acuerdo en que debían determinar con precisión dónde había estado cada persona durante los minutos cruciales. Se reunieron en el salón de dibujo, donde los invitados se sentaban con diversas actitudes, de shock, aburrimiento o agitación reprimida. Lilia Blanc ocupaba una silla junto al fuego, mirando fijamente las llamas con ojos que no parecían ver nada. Peter Gaunt se encontraba junto a la ventana, con postura casual, aunque sus dedos tamborileaban contra el alféizar de una manera que sugería nerviosismo. Los demás invitados se agruparon en pequeños grupos, su nochebuena completamente arruinada. Slack sacó su cuaderno con el aire de un hombre que confía en los hechos y la documentación. Ahora bien, necesito establecer dónde estuvo cada uno de ustedes entre las 8:50 y las 9:10 de esta tarde. Ese es el periodo durante el cual Sir Hugo fue asesinado. Empecemos con usted, Lady Bantry. Dolly se enderezó en su silla, su autoridad natural reafirmándose a pesar de las circunstancias. Estaba dirigiendo a los villancicos en la galería. Tuvimos un poco de confusión sobre el orden de los versos y quería que todo fuera perfecto para el beso tradicional. Estuve allí desde aproximadamente las 8:45 hasta las 9, cuando bajé a ver la ceremonia. ¿Alguien puede confirmarlo? Griselda Clement habló, estaba ayudando con las partituras. Lady Bantry estuvo con nosotros todo el tiempo. Slack tomó nota. Señora Fostique. La respuesta del ama de llaves fue inmediata y precisa. Estaba en el pasillo, inspector, atendiendo las velas y vigilando las corrientes de aire. La puerta de entrada se había abierto varias veces por llegadas tardías, y quería asegurarme de que el aire frío no estropeara las decoraciones. Entré al pasillo una vez, muy brevemente, para comprobar que la puerta lateral estuviera bien cerrada, pero regresé a la sala mucho antes de las 9. Vi a Sir Hugo pasar por debajo del arco. ¿A qué hora entró en el pasaje? Quizás a las 8:55, no más de 1 o 2 minutos antes. La señorita Marple, escuchando en silencio, notó la ligera actitud defensiva en el tono de la señora Fostique. Era una mujer que se enorgullecía de su eficiencia y vigilancia. El hecho de que el asesinato hubiera ocurrido bajo su supervisión era claramente una fuente de profunda mortificación. Señor Gaunt, la mirada de Slack se fijó en el agente inmobiliario. Gaunt se apartó de la ventana, su expresión cuidadosamente neutral. Estaba recibiendo más ponche de la parte trasera de la casa. Lady Bantry había mencionado que había un suministro de reserva, y el cuenco en el pasillo se estaba quedando bajo. La despensa del mayordomo, intervino bruscamente la señora Fostique. Es ahí donde se guardaba el ponche. Sí, correcto, dijo Gaunt suavemente. Aunque confieso que tomé un camino equivocado en estos pasajes antiguos y confusos. Terminé cerca del salón verde antes de darme cuenta de mi error y retrocedí. ¿Qué hora fue eso? Debió de ser poco antes de las 9. Escuché el reloj empezar a sonar mientras regresaba al salón y llegué justo a tiempo para ver al pobre Blanc desplomarse. ¿Alguien lo vio a esa hora? Una pausa. Luego, una voz desde la esquina. Lo hice, señor. Era uno de los lacayos, un joven robusto llamado Thomas, según recordaba la señorita Marple. Slack se volvió hacia él con interés. ¿Vio al señor Gaunt? Sí, señor. Venía de la cocina con servilletas limpias, sobre las 8:58. Vi al señor Gaunt en el pasaje del este, cerca de la puerta del salón verde. La puerta estaba entreabierta, señor, lo cual me pareció extraño, ya que la señora Fostique siempre mantiene cerradas las habitaciones no utilizadas. El rostro de la señora Fostique se sonrojó. La puerta no estaba entreabierta. Cerré esa habitación con llave yo misma en noviembre. Sin embargo, señora, estaba entornada cuando pasé, solo unos pocos centímetros, y oí un sonido desde dentro, como una preocupación o un tirón. Pensé que podría ser un ratón, como hacen a veces. Los ojos de la señorita Marple se encontraron con los del inspector Slack. Una preocupación y un tirón, a las 8:58, exactamente 2 minutos antes de que Sir Hugo muriera. Señor Gaunt, dijo Slack, su voz más dura, ¿abrió usted la puerta del salón verde? Claro que no. Como dije, simplemente pasé por allí cuando regresaba de la despensa.
Si la puerta estaba abierta, no fue por mi culpa. Y, sin embargo, lo vieron directamente afuera en el momento crucial. La mandíbula de Gaunt se tensó. Estaba perdido en una casa desconocida, inspector. Eso no es un delito. Slack hizo otra nota, su expresión escéptica. Se volvió hacia los demás. Señora Bland, ¿dónde estaba usted? Lilia levantó la vista del fuego, su rostro pálido. Estaba con mi marido. Estábamos parados juntos cerca del arco, esperando las 9. Hugo estaba entusiasmado con la costumbre del beso, siendo la primera pareja. Nunca me aparté de su lado. Esto fue confirmado por varios testigos. Fuera cual fuera la culpa de Lilia Bland, no había sido ella quien tiró físicamente de la cuerda que mató a su marido. Señor Costone, Slack lo miró. El anticuario se ajustó las gafas. Yo estaba posicionado junto al tablero de la campana, como mencioné anteriormente. Quería observar si alguno de los indicadores se movía. Puro interés de investigación, ¿entiende? Estuve allí desde las 8:50 en adelante y no abandoné ese lugar hasta después de que Sir Hugo cayera. Vi que el indicador se movió a las 9 en punto, justo cuando comenzaba el segundo verso. Sí, el indicador verde del salón tembló distintivamente. Slack consultó sus notas, el ceño surcado. La imagen se volvía más clara, aunque no sugería una explicación sencilla. Lady Bantry en la galería, la señora Fostique en el pasillo, pero brevemente fuera, Peter Gaunt vagando cerca del salón verde con una historia dudosa sobre haberse perdido, Lilia visible junto a su marido, Costone observando el tablero de campanas. La señorita Marple habló por primera vez en varios minutos. Inspector, creo que también debemos considerar la oportunidad desde otro ángulo. ¿Quién tenía el conocimiento y la habilidad para construir un dispositivo así? Enhebrar una cuerda a través de viejos tubos de campana, engrasarla adecuadamente, cronometrar el tirón para que coincidiera con un momento específico. No son asuntos que cualquier persona pueda manejar. Entrenamiento militar, dijo el doctor Haddock de repente. Señales, cuerdas, configuraciones de campo. Las comunicaciones de campaña requieren comprensión de líneas, poleas, ventaja mecánica. El señor Gaunt estuvo en la RAF durante la guerra, ¿no es así, señor Gaunt? La voz de Dolly era tranquila. Recuerdo que lo mencionaste. El rostro de Gaunt se endureció. Sí, señales. Oficial. Pero eso fue hace años y no tiene nada que ver con este terrible asunto. Por el contrario, dijo suavemente la señorita Marple, puede que tenga todo que ver con ello. Un hombre con su formación entendería exactamente cómo manipular una línea a través de la estructura de la casa. Sabría cuánta tensión era necesaria, cómo engrasar la cuerda para mantener el silencio, cómo cronometrar el tirón. Esto es absurdo, replicó Gaunt, pero su voz carecía de convicción. ¿Lo es? El tono del inspector Slack era monótono. Fue visto cerca del salón verde en el momento crucial. Tiene el conocimiento técnico, y empiezo a preguntarme, señor Gaunt, ¿cuál era realmente su relación con Sir Hugo Bland? La red se estaba cerrando, pensó la señorita Marple. Pero aún quedaban el motivo y la evidencia física del propio salón verde. Hasta que no examinaran esa habitación, el caso permanecería incompleto. El inspector Slack fue metódico en la búsqueda del cuerpo. No era una tarea agradable, pero sí necesaria, y la abordó con el desapego profesional que los años en la policía le habían enseñado. El doctor Haddock esperaba a un lado, listo para anotar cualquier detalle de importancia médica, mientras la señorita Marple observaba desde una distancia respetuosa. De los bolsillos de Sir Hugo salió lo habitual, las pertenencias acumuladas de un hombre próspero. Un reloj de oro en cadena, que seguía funcionando de forma constante pese a la muerte de su propietario, una billetera de cuero que contenía una suma sustancial en billetes, un estuche para tarjetas de plata con un monograma grabado, una pluma estilográfica de fabricación costosa, y varios papeles doblados que Slack examinó con cuidado. Correspondencia comercial, principalmente, murmuró, desdoblando cada hoja. Una carta de su abogado sobre un asunto de propiedad, un recibo de su club, y esto. Levantó una sola hoja mecanografiada, su expresión agudizándose mientras leía. Después de un momento, miró a Lady Bantry. ¿Firmó usted una carta dando a Sir Hugo Bland la primera opción de compra de su granja natal, Lady Bantry? La reacción de Dolly fue inmediata y vehemente. Ciertamente no lo hice. La sola idea es indignante. Hugo me molestó durante semanas con ese miserable plan de desarrollo, pero fue perfectamente claro que las tierras de Gossington no estaban a la venta. Entonces, quizás debería mirar esto. Le entregó el papel. El rostro de Dolly,
ya pálido por los sobresaltos de la noche, se volvió casi blanco mientras leía. Esto pretende ser de mi parte. Ofrece a Sir Hugo la primera negativa sobre 200 acres de la finca familiar a lo que solo puedo llamar un precio criminalmente bajo. Y esta firma, se supone que es mía, pero nunca firmé ningún documento de ese tipo. La señorita Marple se acercó, su interés en el punto máximo. ¿Podría ver la carta, inspector? Slack se la entregó. La señorita Marple la estudió cuidadosamente, sus ojos pasando del texto mecanografiado a la firma en la parte inferior, y luego de vuelta al membrete en la parte superior. Fue ese membrete lo que le llamó la atención primero. Llevaba el nombre y la dirección de una agencia inmobiliaria en el cercano mercado local, junto con un número de teléfono y los nombres de los socios principales. Uno de esos nombres era Peter Gaunt. Esto estaba escrito en el papel con membrete de los negocios del señor Gaunt, observó. Aparece, dijo Slack con gravedad. Señor Gaunt, creo que sería mejor que me explicara esto. Gaunt había sido convocado de nuevo a la sala. Miró la carta con una expresión que podría haber sido de sorpresa, o de cálculo. Escribí varias cartas para Sir Hugo en las últimas semanas. No tenía secretaria en el campo, y me pidió usar mi máquina de escribir para su correspondencia. Esta debe ser una de esas cartas. ¿Él escribió una carta de opción falsificada para Sir Hugo Bland? Preguntó Slack, su voz grave, casi incrédula. No, eso no lo sé. No sé qué había en las cartas que escribí. Sir Hugo me las dictó, yo las mecanografié y él se las llevó. Si esta carta es fraudulenta, entonces Sir Hugo debió falsificar él mismo la firma de Lady Bantry. Era una defensa inteligente, pensó la señorita Marple. Difícil de refutar si Gaunt la mantenía con consistencia. Pero había otros detalles sobre la carta que le interesaron. Tomó prestada la lupa del doctor Haddock y examinó la mecanografía con suma atención. Inspector, observe la letra E a lo largo de este documento. ¿Nota algo particular al respecto? Slack entrecerró los ojos al mirar la página. No puedo decir que lo haga. Imprime un poco más alto que las otras letras. Mire aquí, y aquí, la alineación está constantemente desviada. No es una falla inusual, cada máquina de escribir tiene sus peculiaridades, su propia huella dactilar, por así decirlo. ¿Y qué? Replicó Slack. Si examinamos la máquina del señor Gaunt, sospecho que produce exactamente este fallo. La E elevada coincidiría a la perfección. El rostro de Gaunt perdió algo de color. Como dije, escribí correspondencia para Sir Hugo. Eso no prueba nada, excepto lo que ya he admitido. Quizás no por sí mismo, concedió la señorita Marple. Pero hay otro detalle más sugestivo. Sostuvo la carta a contraluz, inclinándola ligeramente. En el margen inferior, apenas visible, había una mancha, una huella dactilar, hecha en alguna sustancia grasienta. Una huella, murmuró, la misma sustancia, tal vez, que encontramos en el rollo de papel marrón y en la cinta del arco de los besos. El silencio que siguió fue profundo. Incluso Gaunt pareció momentáneamente sin palabras. ¿Sebo? Dijo el doctor Haddock en voz baja. ¿Está diciendo que hay un pulgar de sebo en esta carta? Creo que sí, respondió Marple. Sería natural que alguien que hubiera estado manipulando sebo dejara tal marca, especialmente en un documento que doblaba o desplegaba. Y sabemos que el sebo se utilizó para engrasar el sedal que formaba el arma homicida. La voz de Dolly tembló de ira. Entonces esta carta es una falsificación. A Hugo lo engañaron haciéndole creer que yo vendería. Iba a enfrentarlo esta noche, ¿verdad? A mostrarme la carta y exigir que la cumpliera. La señorita Marple asintió lentamente. Creo que esa era su intención. Sir Hugo era un hombre astuto. Una vez examinada la carta con atención, habría notado la falsificación, la firma no habría resistido el escrutinio. Sospecho que entonces habría comprendido que la única persona capaz de crear tal documento era su propio socio, el señor Gaunt. Eso es pura especulación. Protestó Gaunt, pero su voz había perdido la seguridad de antes. ¿Lo es? Replicó el inspector Slack, que ya había encontrado su ritmo. Consideremos los hechos, señor Gaunt. Usted tuvo acceso a la correspondencia de Sir Hugo, tenía los medios para crear un documento falsificado con su propio membrete, conocía el diseño y el sistema de campanas de Gossington. Fue visto cerca del Salón Verde en el momento exacto del asesinato. Y ahora encontramos una carta en el bolsillo de Sir Hugo que sugiere un motivo. Él había descubierto su fraude y estaba a punto de exponerlo. Circunstancial, dijo Gaunt débilmente. Tal vez, replicó Marple,
pero la evidencia circunstancial tiene una forma de acumularse, como la nieve sobre la nieve, hasta que el peso se vuelve aplastante. Y aún no hemos examinado el Salón Verde. Sospecho que cuando lo hagamos, encontraremos las piezas finales que lo conectan irrevocablemente con este crimen. Gaunt no dijo nada. Sus ojos se movieron de un rostro a otro, sin ver simpatía ni creencia, solo la fría evaluación de quienes habían visto a través de sus cuidadosos planes. El Salón Verde, dijo Slack con decisión. Señora Fostique, traiga sus llaves. Es hora de ver qué había realmente detrás de esa puerta a las 8:58 de esta noche. La procesión avanzó por los pasillos oscuros hacia el ala este, donde el silencio era tan denso que casi se podía oír respirar a la casa. El Salón Verde tenía el frío mohoso de las habitaciones cerradas durante el invierno. La señora Fostique abrió la puerta con visible reticencia, sus llaves tintineando en la penumbra. Cuando la puerta se abrió, el aire se llenó del olor a polvo y tela vieja, con ese frío particular que se acumula en los espacios olvidados. El inspector Slack fue el primero en entrar, su linterna eléctrica cortando la oscuridad. El agente Willis lo siguió con velas, encendiéndolas una a una hasta que la habitación se reveló poco a poco, una cámara de tamaño moderado, su mobiliario cubierto con sábanas holandesas, las cortinas corridas y embolsadas contra el invierno. La señorita Marple se detuvo en la puerta, dejando que sus ojos se adaptaran a la penumbra. Examinó el diseño con la minuciosidad habitual. La chimenea estaba fría y vacía. Una ventana daba al jardín, con sus pesadas cortinas cerradas. Y allí, cerca de la ventana, estaba lo que ella había estado buscando, el viejo tirador de campana, o más bien la borla decorativa que una vez la activó, colgando ahora flácida y desconectada. Señora Fostique, dijo, usted mencionó que las campanas fueron retiradas cuando el sistema se desconectó. Sin embargo, esto permanece. Las borlas eran decorativas, señorita Marple, respondió la ama de llaves. Parte del mobiliario original. Las dejamos porque quitarlas habría dañado el papel mural. Marple se acercó con interés. La cuerda terminaba bruscamente, cortada a unos 3 pies del suelo, separada de cualquier mecanismo interior. ¿El tubo que la albergaba? Preguntó. Corre por dentro de la pared, dijo Fostique, luego a lo largo del rodapié hasta el salón principal. Está sellado, claro. Pero cuando la señorita Marple se arrodilló junto al zócalo, descubrió que no estaba tan sellado como la mujer creía. Había una pequeña brecha donde el panel no tocaba del todo el suelo, y en ese hueco algo brilló a la luz de la vela. Inspector, su linterna, por favor. En el haz de luz se reveló el extremo de una línea fina, transparente y resistente, emergiendo del hueco. Marple la extrajo cuidadosamente con su pañuelo, tirando hasta que varios pies de sedal quedaron enrollados en el suelo. Sedal, susurró Slack. Por el cielo, tenías razón. La línea estaba engrasada, cubierta de sebo que la hacía resbaladiza. Al final, alguien había atado un pequeño lazo, perfecto para engancharlo a un gancho o anilla. En la cuerda había fragmentos de polvo y pequeñas hojas de acebo aplastadas. Corría por el tubo, a lo largo de los pasajes ocultos del sistema de campanas, hasta el tablero en el salón principal, explicó Marple. Desde allí, sobre el gancho del arco y hacia abajo en la cinta del muérdago. Cuando se tiró desde aquí, la cinta se tensó alrededor del cuello del pobre Sir Hugo. El inspector la miró con asombro. Diabólico, murmuró. Esperar junto a la puerta, tirar en el momento justo y matar a una víctima en otra habitación llena de testigos. Nadie te ve hacerlo, nadie sabe siquiera dónde mirar. Excepto que el señor Costone estaba mirando el tablero, recordó Marple. Vio el indicador moverse. Y el lacayo pasó a las 8:58, escuchando el chirrido y el tirón cuando se probaba la línea. Se volvió hacia Gaunt, que permanecía en silencio, pálido a la luz de las velas. Le pidió a la señora Fostique que le mostrara los antiguos cuartos de los sirvientes, ¿no es cierto? Expresó gran interés por la arquitectura victoriana. Sospecho que usó esas visitas para estudiar el sistema de campanas. Ella señaló el tornillo brillante en el marco de la ventana. Lo instaló esta tarde. Enhebró su línea por el tubo, la engrasó con sebo para que corriera en silencio y la ató al lazo que la señora Fostique añadió inocentemente a la cinta. Y luego, a las 9, cuando toda la atención estaba en el beso bajo el muérdago, tiró. Ceremonia, te escapaste con tu excusa por traer ponche. Viniste a esta puerta, tiraste de la línea, y Sir Hugo Bland murió. ¿Por qué? La voz de Dolly salió de la puerta, temblando de furia y dolor. ¿Por qué hiciste esto? ¿Algo terrible? Los hombros de Gaunt se hundieron.
Durante un largo momento no dijo nada. Finalmente habló. Iba a arruinarme. La carta de opción, él había descubierto que era una falsificación. Iba a mostrársela esta noche a Lady Bantry, y luego iba a hacer que me arrestaran por fraude. Todo por lo que había trabajado, mi reputación, mi negocio, todo habría sido destruido. Así que lo destruyó usted, dijo el inspector Slack rotundamente. Gaunt miró la línea en el pañuelo de Miss Marple, el brillante tornillo de ojo en el marco de la ventana, toda la cuidadosa evidencia de su elaborado plan expuesto a la luz de las velas. Un tirón, dijo con voz hueca. Eso es todo lo que hizo falta. Solo un tirón firme. La confesión colgaba en el aire frío del salón verde, definitiva e irrevocable. Arco, campana y la mano en la cinta. Regresaron al gran salón. Ese espacio de fiesta se había transformado en algo más sombrío. Las velas aún ardían, pero su luz parecía más tenue, como si el peso del asesinato hubiese extinguido su alegre resplandor. El arco de besos colgaba abandonado, sus cintas rojas una burla de celebración. El inspector Slack había arrestado a Peter Gaunt con las debidas formalidades, y el agente inmobiliario ahora estaba sentado en una silla junto a la chimenea, con el agente Willis de pie guardia a su lado. Los otros invitados también se habían reunido, sus rostros reflejando diversos grados de shock, curiosidad y alivio de que el asesino había sido identificado. Miss Marple estaba de pie ante todos ellos, su pequeña figura llamaba la atención, no por su presencia física, sino por la tranquila autoridad del conocimiento acumulado. Dolly le había pedido que se lo explicara, para que todo tuviera sentido. Miss Marple, que comprendía la necesidad humana de entender ante la tragedia, accedió. Empezó, un crimen de considerable ingenio, aunque no, creo, de una originalidad particular. Los métodos cambian, pero los motivos permanecen deprimentemente constantes. En este caso, el motivo fue el más antiguo de todos, la autoconservación, a costa de la vida de otro. Hizo un gesto hacia la proa, que todavía estaba en el suelo donde la habían dejado. El arma estaba escondida a plena vista, disfrazada de decoración. El señor Gaunt aprovechó la inocencia de la señora Fostke para reparar la cinta, su sensible adición de un grano grueso para fortalecer el deshilachado satén. Enhebró un fino sedal de nylon debajo de ese grano grueso de cinta, una línea que corría sobre el gancho de hierro, dejando el rasguño brillante que habíamos descubierto, luego a través del viejo tubo de tirador de campana detrás del tablero y a lo largo de los pasajes ocultos hacia el salón verde. El doctor Haddock se inclinó hacia adelante, su mente médica ocupada a pesar de la hora. El cebo era para hacerlo correr suavemente, ¿verdad? Precisamente. Cebo de cocina, que la señora Fostke guardaba para los cordones rebeldes de las cortinas. El señor Gaunt se sirvió de eso por la tarde, envolviendo una porción en papel marrón, que descartó descuidadamente sobre la mesa auxiliar. La grasa permitió que la línea se deslizara silenciosamente sobre el anzuelo y a través del tubo, sin hacer ningún sonido que alertara a nadie sobre el mecanismo. ¿Pero cómo sabía que funcionaría?, preguntó Griselda. Seguramente no podía probarlo con gente de por medio. Creo que lo hizo, señora Clement. El lacayo oyó una preocupación y un tirón a las 8:58, justo antes de que comenzara la ceremonia. Era el señor Gaunt asegurándose de que su dispositivo funcionara correctamente, y el señor Copplestone vio el carcaj indicador de campana. Prueba de que la línea estaba siendo tirada a través del sistema. Miles Copplestone asintió vigorosamente. Así fue, aunque confieso que pensé que era simplemente una anomalía mecánica en el momento. La expresión de Miss Marple era amable. Una de las ventajas de la observación, señor Copplestone, es que uno aprende a no descartar las anomalías. A menudo son la clave de todo. Ella volvió su atención a la compañía reunida, su narrativa construyéndose hacia la conclusión. El señor Gaunt instaló sus accesorios en el salón verde esta tarde, un tornillo de ojo en el marco de la ventana y una cornamusa junto a la puerta. La línea iba desde la proa, a través del sistema de campana, al ojo del tornillo que actuaba como polea, y regresaba a la cala. Cuando lo sacaron de su posición por la puerta, la cinta de grano grueso se tensó en una soga que corría alrededor del cuello de Sir Hugo. El satén en el frente parecía simplemente decorativo, pero el grano más grueso detrás era el trabajo mortal, dejando la impresión de diamante distintiva que encontramos en el cuello. Nadie lo vio hacerlo, dijo Dolly, con una nota de asombro junto al horror. Estaba a 50 pies de distancia, detrás de una puerta cerrada. No del todo cerrada, corrigió Miss Marple. Lady Bantry, sospecho que el señor Gaunt obtuvo acceso a la llave del salón verde en algún momento anterior,
tal vez haciendo una impresión cuando la atención de la señora Foske estaba en otro lugar, o posiblemente simplemente forzó la cerradura, una habilidad que los exmilitares a veces adquieren. En cualquier caso, entró en la habitación, se posicionó junto a la puerta, donde podía mirar a través de una grieta, y en el momento preciso en que Sir Hugo se puso de pie debajo de la proa, tiró. El inspector Slack retomó la narrativa, su cuaderno abierto ante él. El momento era crucial. La atención de todos estaba en la ceremonia de los besos. Los villancicos cantaban, ahogando cualquier pequeño sonido, y Gaunt había acordado ausentarse del salón en ese preciso momento, pretendiendo traer el ponche. Aunque en realidad pasó por el salón verde, añadió Miss Marple. El lacayo lo vio allí, vio la puerta entreabierta. Ese breve vistazo fue casi la ruina del señor Gaunt, aunque intentó explicarlo como un simple giro equivocado. Lilia Bland habló por primera vez desde que regresó a la sala, su voz apenas un susurro. ¿Pero por qué? ¿Por qué querría que Hugo muriera? Los ojos de Miss Marple eran compasivos cuando respondió, porque Sir Hugo había descubierto el fraude del señor Gaunt. La carta de opción encontrada en el bolsillo de Sir Hugo era una falsificación mecanografiada en el membrete del señor Gaunt, pero con una firma falsificada que pretendía ser la de Lady Bantry. El señor Gaunt tenía la intención de atar a Gossington a una venta que Lady Bantry nunca había autorizado, beneficiándose generosamente de la transacción. Hugo sospechaba, dijo Lilia lentamente, comprendiendo. Dijo algo sobre que la carta no se veía del todo bien. Estaba planeando mostrársela a Lady Bantry esta noche para verificarla. Y si lo hubiera hecho, la carrera del señor Gaunt habría terminado. Más que eso, habría enfrentado cargos criminales por fraude y falsificación. Así que ideó este elaborado plan para silenciar a Sir Hugo antes de que la verdad pudiera salir a la luz. Las manos de Dolly se apretaron en su regazo. Usando mi casa, mi fiesta de Navidad, mi arco de besos, convirtiendo todo lo festivo e inocente en un instrumento de muerte. Me temo que sí, dijo Miss Marple. Aunque debo enfatizar que ni usted ni la señora Foske tienen responsabilidad alguna. La reparación de la cinta por parte de la señora Foske fue totalmente apropiada e inocente. Ella no tenía forma de saber que alguien explotaría su obra para asesinar. La señora Foske, que se había mantenido rígida durante toda la explicación, pareció relajarse un poco ante esas palabras, aunque su rostro seguía marcado por líneas de profunda desaprobación. Peter Gaunt había permanecido en silencio durante toda la exposición de Miss Marple, la cabeza inclinada, las manos colgando sueltas entre las rodillas. Entonces levantó la mirada, y había en su expresión algo casi como alivio. Parecía tan simple, dijo en voz baja. Un problema mecánico con una solución mecánica. Me lo dije a mí mismo, no fue realmente un asesinato, no como otros asesinatos son. Solo física, fuerza, apalancamiento y sincronización. Pero lo fue, afirmó el inspector Slack sombríamente. Fue un asesinato. Y te colgarán por ello, señor Gaunt. Las palabras cayeron como piedras en el agua silenciosa. Alguien jadeó. Griselda se giró, llevándose una mano a la boca. Incluso en una época acostumbrada a la pena capital, la realidad la dejó helada. Miss Marple miró al hombre que había asesinado con tal cálculo, que había convertido una celebración navideña en una trampa mortal. En sus ojos no había ni odio ni piedad, solo una profunda tristeza por el desperdicio de todo. Navidad, dijo Dolly después de un largo silencio, con la voz quebradiza como el hielo, no es tiempo para que la vida de un hombre sufra un tirón. Frase tomada del propio asesino. La confesión tenía un peso, una condena más eficaz que cualquier maldición. Gaunt se estremeció como si lo hubiesen golpeado y no dijo nada más. El agente lo condujo fuera, en la noche de diciembre, y los invitados comenzaron a dispersarse. Su víspera de Navidad concluyó de una manera que ninguno de ellos olvidaría jamás. Las velas se apagaron una a una, y el gran salón volvió a la oscuridad. Más tarde, mucho más tarde, cuando la casa se hubo calmado y la mayoría de los invitados se había marchado, Miss Marple se sentó con Dolly junto al fuego del salón. El arco de besos había sido derribado y sería quemado, su inocente verdor para siempre contaminado por su asociación con el asesinato. Dolly suspiró, mirando las llamas. El muérdago es una planta muy bonita, Jane. Parásito, ya sabes, vive de otros árboles, toma lo que necesita. Las agujas de tejer de Miss Marple tintineaban suavemente a la luz del fuego. Tristemente cierto, mi querida Dolly, y muy revelador, cuando uno sabe cómo escuchar. Cintas, ganchos y un poco de cebo, son unos chismosos terribles, si uno presta atención. ¿Escribirás sobre esto, Jane?
Para ese curioso sobrino tuyo que colecciona tales historias. Miss Marple sonrió levemente. Quizás algún día, Dolly. Aunque creo que podríamos esperar un poco. Un poco antes de Navidad, el asesinato no es un tema adecuado para la correspondencia. Afuera había empezado a nevar, cubriendo Gossington Hall bajo un manto blanco que, por la mañana, ocultaría toda evidencia de la tragedia de la noche. Pero dentro, junto al fuego, dos viejas amigas se sentaron en un silencio agradable, sabiendo que algunas Navidades no se recuerdan por la alegría, sino por la oscuridad que puede esconderse incluso bajo las decoraciones más brillantes. El asesinato del muérdago en Gossington se convertiría en leyenda en Santa María, un cuento con moraleja, contado en susurros. Y Miss Marple, con sus agujas de tejer nunca en reposo, lo recordaría como otra prueba de que la naturaleza humana, en toda su terrible variedad, nunca cambia realmente.